Hay equipos que supieron ser gigantes en el mundo del fútbol, pero hoy no se encuentran en su mejor momento. Necesitan a alguien que tome el barco. Y por eso en Sacar la Amarilla te presentamos un líder mundial para cada equipo de fútbol. ¿Cómo andan, amigos míos de Sacar la Amarilla? Nos encontramos aquí Entre Tiagos. entre Tiagos para hablar lo que dijimos al inicio. Como bien dije, tenemos varios equipos que cuando los vamos a nombrar ustedes los van a identificar, van a saber quiénes son, que no se encuentran en un gran momento. Momentos complicados, delicados para cada uno de estos equipos que supieron ser los más grandes o ser los máximos dominantes en sus ligas y, ¿por qué no?, en el continente, en su continente. Así que vamos a repasar a cada uno de estos equipos. Y qué mejor manera de arrancar con un grande, ¿no, Tiago? Con un grande de Italia. Vamos a arrancar con, para mí, el más grande de Italia. Sí, sí. ¿Por qué no empezar con uno de los gigantes históricos como lo es el Milan? El rosonero, el Milan. A todos sabemos, ¿no? 7 Champions League, mucha Serie A, muchos títulos. Y tuvimos esa época dorada, Maldini, Kaká, Van Basten, que durante décadas el Milan fue uno de los clubes más poderosos de Europa. Y antes de ir a lo que es el equipo, a lo que qué pasa hoy o quién lo puede ayudar, vamos a dar un pequeño contexto para cada uno de estos equipos sobre por qué están hoy así. Y como dijimos, el Milan fue durante décadas el equipo más poderoso de Europa. ¿Qué pasa con el club italiano? Durante 30 años el Milan era un equipo, su dueño era Silvio Berlusconi, quien durante más de 30 años controló las acciones del club y lo convirtió en una potencia exponencial. Pero posterior a la Champions de 2007, la última Champions que gana el Milan, hubo una baja en la regularidad del equipo y eso afectó en los ingresos y ganancias de Berlusconi, quien en 2017 consideró que el club ya no era rentable, por lo que decide venderlo bajo el argumento de que hoy en un fútbol moderno se requería de muchas más inversiones que una sola familia no podía sostener, en este caso la familia Berlusconi, por lo que fue vendido el club a Lee Jong-chun, un empresario chino que parte del grupo Rossoneri Sport Investment Lux, por, escuchate, Tiago, 824 millones de dólares. Una banda de plata. ¿Qué haríamos nosotros con esa plata? No estaríamos acá. No estaríamos acá. Y ahí comienza, digo yo, la decadencia del Milan, porque ya venía de no jugar, venía de partidos complicados, venía de temporadas complicadas, pero acá creo que se desata todo. Debido a que los nuevos dueños no pudieron devolver un préstamo de más de 300 millones de euros al fondo estadounidense Elliott Management, y ahí complica todo. Sin títulos, sin jugadores de renombre, sin participaciones importantes en Champions, logró que esta empresa china terminara quebrando. De hecho, la última liga que gana el Milan es en 2022, ¿puede ser? En 2022, que todavía no llamamos eso, a pesar de que el Milan pudo recomponerse en ese momento ganando la Serie A, teniendo una buena participación en Champions, sí, llegando a semifinales, quedándose afuera con su máximo rival, el Inter, no termina de ser ni cerca lo que fue el Milan en ese momento. Y justamente en ese año 2022, el Milan vuelve a cambiar de dueño, pasa a ser parte del fondo de Red Bear Capital, siendo comprado por aproximadamente 1.200 millones de euros. Muchísimo dinero. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Que Milan pasó de ser el dueño de Europa, sí, a ser prácticamente un negocio para las empresas, que se van pasando de mano en mano quién lo compra mejor al club italiano. Entonces yo creo que necesita a alguien que pueda levantar el manto y llevar a este club a lo que supo ser. Y yo sé que vos me tenés nombres muy interesantes para todo esto, ¿no? ¿Quiénes pueden llevar a la gloria a estos equipos nuevamente? Y quiero saber a quién me vas a decir vos con el Milan, por ejemplo. Sí, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de líder necesitaría este Milan?
Un líder para mí que tiene que construir imperios. Un líder Ok. que tiene que ser más tomado como una ciudad estratégica y que lo convierta en un centro de proyecto mucho más grande a lo que es el Milan hoy en día. Digamos que vos me estás hablando de un, no sé, Sir Alex Ferguson en el Milan, como lo que fue en el United. Alguien más poderoso. Alguien Oh, más poderoso. alguien más poderoso. Un No, líder que a Milan lo puede llevar como un punto de partida para expandir su poder en toda Europa. esté tranquilo, que estamos hablando de equipos de fútbol, no de territorios y esas cosas. Pero, porque ahora vamos a hablar sobre este personaje, este líder mundial, que a finales del siglo XVIII, Pero no existía el Milan en un ese joven momento. general francés llegó al norte de Italia y derrotó a los austríacos y convirtió en el Milan en el corazón político en su proyecto en la región. Pero estamos hablando de equipos de fútbol. No. La Ok. huella que dejó tan grande lo convirtió en uno de los Milan con un poder en Italia increíble. En el patio central del Palacio de Brera hay una estatua colosal de bronce que lo representa como el dios Marte, símbolo del poder y la guerra. Pero, Una estatua dedicada a ese líder. ok. Un líder que ya entendió hace más de 2 siglos que desde Milan se puede dominar Europa. Por eso el Milan necesita un líder para reconstruir su imperio. Decime el nombre, Y pues. este líder es Napoleón Bonaparte. Pero estamos hablando de. No. Maestro, estamos hablando de equipos de Tenemos fútbol. que tener líderes mundiales verdaderamente y que peleen para que el club siga en una buena, en un buen momento. Porque ahora el Milan estaba en un pésimo momento. Necesitas un buen líder. No, pará. Un buen líder. Pará. Dijimos, vamos a grabar un video serio. No. persona- Acá la seriedad se perdió. Ok, La seriedad se perdió. me vale que sea el único nombre raro No, que me esté no. presentando, pero bueno. Puede ser. Bueno, te la voy a dejar pasar. Napoleón Bonaparte al Milan, entonces. Napoleón Bonaparte, el muchacho de Napoleón Bonaparte va a ir al Milan y va a reconstruir ese imperio italiano. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente, pero de momento no estaría entendiendo lo que estamos llegando. El señor Bonaparte, mirá esa estatua. Eso le tenés que dedicar a los jugadores del Milan. Que vean esa estatua y digan, vamos a salir a matar. Por ese señor. Por ese señor. Ok, bueno. Ok, vamos a ir pasando al siguiente. Bueno, está pasando a otro club. Por favor, algo serio te pido. Es totalmente serio. Ok, bueno, según vos. Ok, vamos a pasar no ahora con un gigante de lo que es su país, pero un club que supo hacer historia en su momento. Sí. Nottingham Forest. El Nottingham que durante un momento muy breve llegó a dominar Europa. Vamos a decirlo francamente, porque durante los años 70, bajo la dirección de Brian Clough, el Nottingham pasó a ser un equipo más de Inglaterra a prácticamente pisar firme el viejo continente, porque ganó 2 en ese momento Copas de Europa, lo que hoy ya conocemos como Champions League, consecutivas en 1979 y 1980. O sea, un equipo que, como decimos, hoy era uno más en la división inglesa, terminó mostrando de qué estaba hecho. Pero todo no dura para siempre y esa época dorada pasó a ser el principio de una decadencia que duró décadas. El Nottingham pasó años fuera de la Premier League, llegó a caer incluso a tercera división. O sea, estamos hablando de dominar Europa, estar acá, a terminar acá, abajo de todo, y recién en 2022 pudo volver a Premier League, 23 años después. Un gigante histórico, alguien que supo hacer historia en su tiempo, que intenta volver al lugar que alguna vez tuvo. Y más allá de eso, últimamente el club tuvo algunas historias recientes que merecen la pena ser contadas. Porque, por ejemplo, Marinakis, propietario del club, empresario griego, tuvo varios momentos bastante caóticos, por así decirlo. Por ejemplo, molesto con varios resultados que venía teniendo el equipo, Marinakis bajó directamente al campo de juego para ponerse a discutir con su técnico y frente a los jugadores. O sea, estamos hablando de algo que pocas veces lo vamos a ver en partidos de fútbol, en torneos,
Ahí tenemos la imagen de lo que fue la discusión y es algo que no vemos muy seguido, prácticamente no lo vemos No, nunca. no. Es algo que te da de hablar hablar con tu entrenador cara a cara, discutir con él frente a jugadores, las cámaras, los periodistas. Es una escena que básicamente recorrió la Premier League, el mundo de Europa y, ¿por qué no?, el mundo del fútbol en general. Entonces, el Nottingham es un club que supo tener gloria, que tiene un pasado de mucha historia, pero que hoy claramente necesita a alguien que levante. Así que espero con ansias a quién me vas a decir, por favor, vamos con la seriedad Bueno, que y yo volvemos necesito. al mismo ejercicio. Un líder, ¿qué tipo de líder necesitaría este Nottingham Forest para levantar esa mala racha? ¿Algún empresario, alguien con buena que Porque pueda invertir dinero? estamos olvidando, bueno, que es un club que ganó bastante, Sí. ganó bastantes títulos. Gan- Es un club que supo conquistar Europa. Es un club que, para mí, el problema va por justamente el carácter que da Marinaki justamente a este club. Entonces vamos a buscar que, o sea, el problema de todo esto va a ser que el clima es interno, el clima es por Marinaki. Sí, sí. El clima del Nottingham Forest, el mal momento del Nottingham Forest Es tenso por Marinaki. es tenso por Marinakis. La tensión, las decisiones impulsivas, esto hace que el Nottingham Forest se vea muy presionado a la hora de tener que lograr cosas importantes para el club. Entonces, las explosiones emocionales que terminan generando son más problemas que soluciones. Entonces vamos a pasar con el líder mundial. ¿Quién puede dar esa calma? ¿Quién puede dar esa ayuda para que el club logre... Yo me imagino que esto estamos hablando de alguien que primero obviamente tenga una cantidad de dinero suficiente para poder invertir en el club y reforzarlo con lo que merece, ¿no? Fichajes a la altura, un proyecto serio, ideal, que puede ir rumbo hacia volver a la Champions League, ¿no? Me imagino. Tengo un nombre que te va a encantar. Ok, vamos a escucharlo. Un líder que dedicó toda su vida a defender una idea muy simple pero muy poderosa. Que la paciencia y el diálogo y la resistencia pueden ser más fuertes que la violencia y la impulsividad. Paz y amor, boludo. Un líder que enfrentó imperios sin recurrir a la guerra. Ah, bueno. Que terminó cambiando la historia de su país a través de la perseverancia y la paz. Pero me estás hablando de un político. Yo te pido gente que pueda meterse en el mundo del Si el fútbol. Nottingham Forest necesita un líder para reconstruir su estabilidad, es el muchacho Mahatma Gandhi. No. Sí, Mahatma Gandhi. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Mahatma Gandhi. Escuchame una cosa, me decís un nombre así más y... No, es Crucero. Mahatma Gandhi. Un tipo, Crucero. Pero, ¿a vos te parece eso? un tipo que te da calma, un tipo que te ayuda a que el equipo esté en un mejor nivel, porque tu director técnico deportivo, que es Marinaki, no te lo está dando. Tenés a Mahatma Gandhi. Lo revivimos y lo ponemos en el Nottingham Forest. Lo revivimos, ¿por qué no? Tengo que admitir que igual la camiseta Le pega, ¿no? Le pega. No me puede decir que no le pega. le puede llegar a quedar, pero por favor te pido a alguien más. Te pido No. en serio, por favor. Mahatma Gandhi. Es Ok, pintada le queda, pintada. voy a pasar con otro equipo. Te digo, me das otro nombre así y yo tengo la puerta ahí, Bueno, y después de pasar con lo que fue Mahatma Gandhi, yo esperaba a alguien más, por lo menos vivo. Por lo menos esperaba a alguien vivo, pero bueno. Vamos ¿Me estás barriendo mis decisiones? No, bueno, sí, en realidad sí, pero bueno. No. Ojalá que tengas algo mejor porque... No, este te va a encantar. Ok, Te va a encantar. Ok. Vamos ahora con otro gigante. Vamos con el Olympique de Marsella. Para mí, hoy, el segundo, ¿por qué no? Equipo más grande de Francia. Porque el PSG estuvo... Por detrás del Olympique de Lyon. No, el PSG yo lo considero inferior porque es un equipo que nació en los últimos años. Sí. Te lo voy a decir de esa manera, pero bueno, no es el tema del video. Así que vamos ahora con el Olympique de Marsella, de Marsella. Vamos a remontarnos a lo que fue el año más glorioso y también el año más desastroso del Olympique de Marsella. Vamos a 1993. Porque ese año el Olympique derrota 1-0 al Milan y se corona campeón de Champions. Sí. El momento más glorioso, como dije anteriormente, de la historia del club. Previo a esa victoria, posterior a esa victoria, Milan consigue el título de Francia, la Ligue 1, consigue la primera edición francesa. Un año histórico para el club francés. Pero ¿qué pasa?
previo, ahora sí, a la final de la Champions, debía un partido de la primera división frente al Valenciennes. ¿Qué pasa en ese partido? El cual Marsella logra ganar. Dirigentes y el presidente del club de Marsella sobornan a jugadores rivales para dejarse perder. Cosas que lamentablemente vemos en algunos casos y se dio en este. La idea era que el equipo no jugara con todas sus energías para estar bien físicamente a la hora de la final de la Champions. Lamentablemente para ellos, el plan se descubre y el escándalo explota en toda Francia. El Marsella es despojado de su título de liga, se le quita el título y además automáticamente es descendido a la segunda división de Francia. La Champions la conserva porque es otra organización, ahí no tiene nada que ver, pero se le quitó el título de liga y se le despojó de la primera división francesa. Estamos hablando de un equipo que en un mismo año ganó la Champions y descendió. O sea, el club que acaba de conquistar Europa cayó al infierno, por así decirlo. Entonces, además de Marsella ser algo más que un club, es una ciudad. Representa a esa ciudad de Marsella, a todos los que viven ahí, a todas esas personas que alientan por ese equipo y ver cómo de un momento a otro pasó del cielo al infierno de un segundo a otro. Hoy el Marsella no se encuentra, por así decirlo, en su mejor momento, pero tampoco se encuentra en un momento desastroso, pero podría catapultar a volver a ser ese equipo que logró dominar Europa y sin las mañas que tuvo el presidente, que por cierto terminó preso por eso y otras acciones ilegales que tenía, pero principalmente por eso cayó preso el presidente de Marsella en ese momento, Bernard Tapie. Así que ahora estoy ansioso de que me des vos el líder. ¿Quién podría ayudar a este Marsella a volver a ganar una Champions? ¿Por qué no? Bueno, para un segundo. ¿Paró? Ok, freno. Repasemos lo que acabamos de escuchar de Thiago. Un club que gana la Champions y ese mismo año ocurre la corrupción. Claro. Un presidente que termina preso. Un club que pasa de tocar el cielo en Europa a la nada misma, a estar en segunda división sin ningún plan deportivo ni nada. No se ve todos los días. Y ya de por sí ya sabemos que la ciudad de Marsella es una ciudad muy intensa, que vive el fútbol. Lo siente bastante. Y bueno, básicamente el club no encontró no se pudo describir en cuanto a club de fútbol y tuvo que remontarse a lo que podía prácticamente. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de líder necesitaría el Olympique de Marsella en este caso? Y para mí yo lo tengo clarísimo. Primero alguien que no sea corrupto, partamos de esa base. Yo lo tengo clarísimo. Ok, lo espero con ansias. Porque es verdad, como vos decís. Por favor, un hombre sereno. Porque es como decís, un general militar capaz te dura 2 meses. No me vengas con otro, por favor. Por favor. Acá necesitas a alguien que lo que es reconstruir tenga que poner de sí y reconstruir ese escándalo que tiene el Marsella tuvo durante bastantes años. Y alguien que entienda lo que es pasar por la prisión y volver más fuerte. Porque Marsella ya tuvo un presidente que terminó preso. Pero a poner a otro que estuvo preso. Pero la diferencia es que este presidente, el muchacho, no me acuerdo el nombre, pero Bernard Tapie, pasó preso y por corrupción. Claro. Yo tengo un líder que no pasó por corrupción. Terminó preso, pero volvió más fuerte. Okay. En cambio, este líder pasó 27 años preso, pero no destruyó ningún país. Sino por intentar cambiar ese país, terminó pagando esos 27 años de prisión. Decime el nombre ya, por favor, decime el nombre. El nombre que puede convertir una historia caída en una historia de renacimiento es el muchacho Nelson Mandela. Sí, Nelson Mandela. Pero escúchame, vos me dijiste, Thiago, vamos a grabar esto, te tengo nombres muy buenos para estos equipos que pueden... Yo lo pensé. Pero vamos a ver la foto. ¿Vos me estás diciendo en serio? Pintada le queda. Pintada. Nelson, le queda muy bien el blanco. Le queda muy bien el blanco con las cositas azules. Es un DT que terminó. Es un DT, perdón. Es un líder mundial que terminó preso, pero que por intentar cambiar la historia de su país,
estuvo 27 años preso y no por corrupción, sino por intentar cambiar lo que es su imperio. Vos me estás poniendo a Nelson Mandela acá porque terminó preso, igual que Bernard Tapie. Pero terminó preso Por no por él, una buena acción. por una buena acción. Y sería perfecto para que el Olympique de Marsella cambie su identidad y empiece con algo nuevo. Yo ya acepté venir acá, así que me tengo que quedar a escuchar lo Sí, demás. sí, Yo sí. ya no espero más nada, pero bueno. Y prepárate para los que vienen. Ay, Dios mío. Nelson Mandela al Olympique de Marsella. Bueno, ya pasando con el equipo número 5, ¿no? Si no me equivoco. ¿O equipo número 4? 4. Que ya vimos 3 que, bueno, a Thiago le parece grande nombre. A mí yo sigo pensando en qué estamos hablando, pero bueno. Club número 4, Valencia. El Valencia Club de Fútbol de España. Un equipo que supo tener algún momento de gloria, un momento que rozó la gloria. Sí, rozó la gloria. Porque el Valencia gana 2 ligas españolas en 2002, en 2004, obtiene la extinta Copa de la UEFA en 2004, pero lo más cerca de la gloria que estuvo el Valencia fue haber jugado 2 finales de Champions consecutivas, no haber ganado ninguna, en 2000 y en 2001, frente al Real Madrid y al Bayern Múnich respectivamente. No pudo ser para el equipo que tiene como máxima figura, máximo ídolo a Mario Alberto Kempes. Sí. No pudo ser para el Valencia, pero estuvo cerca de la gloria. Y hoy el Valencia atraviesa momentos difíciles. Hoy el Valencia, posterior a ese momento, máxima gloria, ya dijimos, ¿no? 2 ligas españolas, Copa de la UEFA, 2 finales de Champions, dio un giro en 2014 cuando el empresario singapurense Peter Lim decidió comprar el Valencia, lo cual generaba expectativas muy altas. Un empresario con buena cantidad de dinero, con deseos de invertir en un club para volver a obtener esa gloria que supo obtener, generaba expectativa para los hinchas. Pero con el tiempo, todos sabemos que ocurre lo contrario. Las decisiones deportivas fueron muy mal llevadas, muy mal manejadas y cuestionadas por los aficionados. Las protestas contra Lim no pararon de crecer porque el equipo simplemente no encontraba el rumbo. Se empezaba a notar el cansancio de los hinchas, se empezaba a notar la frustración de ver cómo ese gran equipo no está cerca de lo que es. Y uno de los culpables de esa crisis, es raro decirlo, pero sería el nuevo Mestalla, el estadio que el club empezó a construir a partir de 2007 y durante años quedó congelado, paralizado por... Sí, a día de hoy no se sabe más de la construcción A del día de nuevo hoy no Mestalla. se sabe más qué pasó con la construcción del estadio, supuestamente por lo que se dice siempre, problemas económicos. O sea, era un proyecto que te hablaba de ir a futuro. Y el futuro... Sí, y alguien que te ponía la plata económicamente. O sea, era ir a futuro y hoy el futuro es gris, negro incluso te digo. Y hoy el Valencia sigue siendo un club con historia en España, pero está lejos de ser a lo que supo llegar. Está cada vez más lejos porque hay problemas económicos, los rendimientos no son los mejores y da pena que un equipo que supo tener en un momento tan bueno esté hoy donde está. Y yo creo que necesita, como siempre, todos los equipos que estamos viendo necesitan a alguien fuerte, pero en este caso necesita, ahora sí te voy a dar la derecha, necesita un líder, necesita alguien que pueda sacar a ese club de los problemas económicos en base a lo que tiene, a lo que puede mostrar. Y te digo, ahora te dejo a vos, pero ahora sí te doy la derecha que necesita un líder necesita el Valencia. A ver, es un club histórico, el Valencia justamente, jugó 2 finales de Champions League. Ha ganado ligas, ha llegado a cosas grandes en Europa justamente, y que hoy vive una pelea constante con la dirigencia, hinchas, y también tantea mucho la zona de descenso en la Liga Española. El protagonista es Peter Lim. El protagonista de toda esta historia fue Peter Lim, empresario justamente que agarra al Valencia. Es un magnate, dueño del club, y según gran parte de la hinchada de Valencia, es el gran problema de todo esto. Es el gran problema. Peter Lim viene de Singapur, y Singapur en los últimos años se convirtió en uno de los grandes centros financieros de Asia. Un lavadero de guita, podemos decirlo. Sí. Un lavadero de plata. Porque aparte, uno de los socios más importantes que tiene Singapur es China.
Claro. De hecho, en 2015 se celebraron los 25 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Buen dato, es un dato de color. Un momento clave que reforzó los vínculos económicos entre Singapur y el gigante asiático. Una de las relaciones económicas más importantes, la verdad, Perdón, de Asia. Perdón, vos me estás queriendo decir entonces que el líder del Valencia va a ser alguien de nacionalidad china. Te estoy dando un spoiler, pero sí. Ok, ok. El problema era que el club influía mucho en Asia. Puede ser. Puede ser que el club, cuando entra en Singapur, entra en un problema económico bastante grave. Pero si alguien es el que está, como decir, está acostumbrado a reorganizar estas estructuras gigantescas y que sea desde arriba, es un líder asiático Tengo miedo. importante. Tengo miedo. Ese es el líder de país poderoso de Asia. Ok. Así que el Valencia quiere ordenar el caos que vive hoy. Yo tengo un nombre. El muchacho que puede ordenar al Mestalla Pero le pegué, entonces es alguien de nacionalidad. es alguien de la ciudad china. Ok. Es el muchacho Xi Jinping. Pero él es el líder de China. Pero es el líder de China. Una llamadita a Mestalla, Valencia, que le diga, necesito un líder que me ordene todo, llamadita y listo. No le queda un poco grande la Nah, pero le queda muy bien. Pero no le queda muy bien. Entonces vos decís que el líder de China, Tiene que ir a Valencia. el líder de China va a ir A ver, hay buena conexión entre Singapur y China. Peter Lim está haciendo las cosas extremadamente mal. Y bueno, ¿por qué no? Xi Jinping, ¿por qué no? Me encantaría saber. No, la verdad que no tengo. Pará, porque si te estás asombrando, No te voy el que viene te va a encantar. No te voy a preguntar ya más nada. Vos simplemente decirlo. Entonces, Peter Lee. Es que si el Valencia quiere ordenar todo lo que está viviendo últimamente, es con este muchacho. Peter Lee. Xi Jinping. Ok, te voy a seguir el juego. Me rindo. Te voy a seguir el juego. Peter Lim era ese del Singapur. El jefe de China. Xi Jinping. Lee, ahí está. Al Valencia. La verdad que este video está haciendo totalmente cine, ¿eh? Ay, Dios mío. Al Valencia. Yo me hice un guión para esto y vos me venís a presentar al dueño de China, al jefe de China como el salvador del Valencia. Ok, parece espectacular. Y ahora nos vamos para Inglaterra. Vamos con un equipo que hoy está mostrando cosas hermosas en cuanto a juego, en cuanto a jugadores. Lo vemos muy bien, pero que siempre se les hizo esquiva la Champions League. Se le está haciendo esquiva y claramente estamos hablando del Arsenal. Estamos hablando de los Gunners. Club fundado, ya sabemos, en 1886 por trabajadores de fábrica del armamento Royal Arsenal. Y entonces de ahí se viene el apodo, ¿no? Los Gunners. Porque aquella fábrica producía municiones, explosivos y piezas de artillería para el ejército británico. Entonces, de ahí, como digo, viene el apodo Los Gunners. De ahí viene el cañón dentro del escudo. Primero se llamó Dial Square, luego se llamó Royal Arsenal, luego Woolwich Arsenal, para finalmente quedar como Arsenal. Entonces, podemos catalogar al Arsenal como depósito de armas, porque eso es lo que el propio nombre Arsenal significa. Y el apodo de Gunners, que nosotros, traducido al español, los artilleros. Justamente lo que estamos hablando. El símbolo en el club es ese cañón. O sea, estamos hablando de un equipo de guerra, podemos decirlo. Un equipo que nació en base a las municiones, en base a las armas. Es un equipo de guerra el Arsenal. Y es un equipo que siempre estuvo presente en todas las competiciones, que supo dar batalla en todo momento, pero siempre se le hace esquiva una cosa. El torneo más importante no lo puede conseguir. Independientemente de los momentos buenos, malos, hoy está atravesando un gran momento, pero le falta algo al Arsenal. El Arsenal mezcla fútbol, mezcla historia, mezcla industria y mezcla, todo eso lo mezcla. Pero le falta algo más, algún condimento especial para poder lograr el máximo objetivo del equipo. Entonces te dejo a vos, yo ya estoy rendido a lo que vos me vas a decir. ¿A quién me puedes dar, a ese líder mundial, para que el Arsenal pueda
conseguir ese ansiado trofeo. Ahora bien, si el Arsenal es el club de los artilleros, si el Arsenal tiene un cañón gigante, si su nombre literalmente significa arsenal de armas, Exactamente. yo creo que la dirección deportiva del club tiene que estar a la altura del personaje, del líder. Porque aparte si hablamos de artillería, hablamos de poder militar, hablamos de maquinaria bélica y de todo lo que... Ojito con lo que me vas a decir, No me vengas con la guerra. Hay un país que aparece siempre en el lugar de todas las listas. Ay, 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 ay. Estados Unidos. No. Hoy considerado la mayor potencia militar del planeta. Pero, yo me imagino me estás hablando de un magnate estadounidense, ¿no? Un magnate estadounidense. Ok. Liderando prácticamente el ranking de militar global. Si el Arsenal es el club de los Gunners, ¿quién podría representar mejor esta idea de los Gunners? ¿Quién es el político de mayor presencia, potencia militar del mundo? Porque aparte uno de los eslogans más famosos de esta política estadounidense es el MAGA, el famoso Make America Great Again. Un lema construido para recuperar la grandeza de un país. Pero el Arsenal es un equipo de fútbol. Estamos hablando de equipo de fútbol, maestro. Y si lo pensamos un segundo, encaja perfecto con esta situación de este club. Un gigante histórico del fútbol inglés que lleva años intentando volver a dominar lo que es la liga y que el eslogan prácticamente se adapta muy bien al club. Make Arsenal Great Again. ¿Cómo? Make Arsenal Great Again. Por favor. Encima hay otro detalle que suma a la sátira. El Arsenal viste de rojo. El mismo color históricamente asociado al Partido Republicano de Estados Unidos. Decime el nombre porque ya sé quién es. Si hay alguien que pueda dirigir a los Gunners es Donald Trump. Hablando de guerras y Estados Unidos contra Irán y tu mejor ejemplo, tu mejor conexión. Me estás diciendo que el club es conocido por su cañón gigante. Bueno, si también... Bueno, ojito con lo que decimos. No, bueno, para. Que se me entienda. Por la maquinaria. Bueno. Y que sea una de las potencias en cuanto a lo militar de todo el mundo. Mirá esa gorra. Le queda bien. Make Arsenal Great Again. Make Arsenal Great, por Dios. Locura. Lo de Donald Trump. Te puedo aceptar que la bufanda le queda bien. Es que aparte pega mucho. Mismos colores del Partido Republicano. Mismo lema, por así decirlo. Y un gigante histórico del fútbol inglés que quiere volver a dominar lo que es la liga. Ok. Bueno, según este señor, Donald Trump va a llevar al Arsenal a ganar la Champions League. Siguiendo en Inglaterra, nos vamos ahora para otra ciudad. Porque nos vamos con los Spurs, nos vamos con el Tottenham. Uno de los casos más interesantes para mí en la historia moderna del fútbol europeo la encuentra el Tottenham. Porque básicamente representa un equipo que en el último siglo creció mucho económicamente y de infraestructura. Durante las últimas décadas, el Tottenham se transformó en una potencia comercial, también deportiva, porque ha tenido grandes momentos dentro de la Premier League y dentro de Europa, dentro de la Champions. Se transforma para mí el Tottenham en una marca global dentro de lo que es en el negocio del fútbol. Y uno de los grandes responsables es su presidente Daniel Levy. ¿Por qué lo menciono él? Ya que él toma el control del Tottenham en 2001 como parte del grupo inversor ENIC. Y de ese momento cambia completamente la estructura económica del Tottenham, ya que bajo su gestión se aumentan los ingresos comerciales, se desarrollan proyectos inmobiliarios alrededor del estadio y el club comienza a posicionarse como una marca global. Digamos que llevó al Arsenal a un estatus económico que antes no tenía. Y todo esto culmina en el proyecto más ambicioso del club, que ya lo adelanté, el Tottenham Hotspur Stadium, inaugurado en 2019. Un estadio que costó más de 1.000 millones de libras. Una locura. Hay que pasar eso a euros y hay que pasar eso a dólares. 1.000 millones de libras. Hoy siendo uno de los estadios más modernos del mundo, por no decir el más moderno del mundo. Fue diseñado para ser no solo un estadio de fútbol, como un espacio multifuncional capaz de albergar conciertos, eventos internacionales y hasta partidos de NFL, la National Football League, de la Liga de Fútbol Americano. Entonces, la idea de esto era transformar al Tottenham en una potencia
no solamente de fútbol, sino de entretenimiento global, generando muchos ingresos más allá del fútbol, como veníamos diciendo. Pero 1.000 millones de libras, Thiago, acordate, 1.000 millones de Es libras. un montón. Eso pesa económicamente. El enorme costo del estadio también condicionó varios años la capacidad del club para poder invertir en jugadores. En plano deportivo, tuvimos justamente en 2019 el Tottenham llega a final de Champions que, Sí. pierde con el Liverpool bajo la dirección de Mauricio Pochettino, entrenador argentino. Se armó un buen equipo y parecía que el Tottenham tenía dos caminos: o despegaba o se iba al fondo. Y creo que pasó eso. Sí. Hoy el Tottenham, ya sabemos cómo está en la Premier League, peleando en los últimos puestos. A pesar de haber ganado la Europa League la temporada pasada, hoy encuentra en una pésima posición. Está, si no me equivoco, en los puestos de descenso o está cerca. Sí. Actualmente se encuentra en la zona de Está descenso. en zona de descenso. Falta poco para que termine la Premier League. Piensen que el estadio más moderno del mundo se va a utilizar para segunda división inglesa. Sería una locura. Sería una locura. Y entonces también hay que ver, porque a pesar del buen crecimiento exponencial que tuvo el club, tuvo un costo grande para algo que iba a ayudar al club. Pero claramente demasiado caro. 1.000 millones de libras. Hay que pensar en lo que valió el estadio, y hoy el club no puede invertir en grandes jugadores, No. se le van sus figuras, no puede reemplazarlas a la altura, y derivó en, luego de la partida de Pochettino, cambios constantes de técnicos. Se dificulta el poder crear un proyecto sólido. El último título de liga del Tottenham fue en 1961, cuando pudo conseguir la liga y la FA Cup. O sea, desde hace mucho tiempo que no gana. Sí, ya más de 60 años. Que no gana un título. Estuvo cerca de la Champions, no lo consiguió. Un título de liga me refiero, porque ganó la Europa League, como lo dijimos. Y su último trofeo en cuanto a nivel nacional fue la Carabao Cup en 2008. Entonces está muy lejos el Tottenham de poder conseguir lo que quiso, a pesar de lo que pudo invertir. No tuvo que haber invertido tanto en el estadio, haber dado un poco más de atención al fútbol, y hoy está en las condiciones que está, por eso principalmente. Entonces hace falta economía en el Tottenham. Sí. Hace falta economía, hace falta, porque yo creo que tiene con qué para avanzar, pero hace falta lo más importante, la economía. Hace falta autoridad, hace falta que alguien que diga que no, que esto no puede ser así y esto tiene que ser de alguna manera. Entonces te espero al nombre que vos me quieras decir. Y ya tu risa no me gusta. El Tottenham es un club raro igualmente. ¿Raro? Sí, porque sí, lo que decís, tiene un estadio gigante, tiene infraestructura de primer nivel, tiene marca global, tiene jugadores importantísimos que pasaron por el club o que actualmente estén, y durante años incluso armó proyectos muy competitivos, como dijiste, 2019 con llegando a la final de la Champions. Muchas veces parece que quiere pelear esos títulos, pero al final como que no logra nada. Está dentro del Big Six del fútbol inglés, pero al mismo tiempo muchas veces mira desde afuera cuando los gigantes levantan trofeos y ellos no pueden levantar nada. No, de hace tiempo. De hace tiempo. Y ahí aparece una comparación bastante curiosa. Ok. Hay un país en el mundo que tiene armas, poder militar Otra y vez capacidad de intimidación, Otra vez vamos con la guerra. pero que al mismo tiempo vive aislado del sistema internacional. Un país con fronteras cerradas, con sanciones económicas, con muy poco intercambio con el resto del planeta. Ese país es Corea del Norte. Oh. Un país gobernado por uno de los líderes ¿Dónde? más imprescindibles del planeta. ¿Dónde te estás metiendo? Porque el Tottenham muchas veces se parece a eso dentro del fútbol inglés. Tiene potencial, pero a la vez que tiene que competir un título, se le complica. Entonces tiene infraestructura, tiene jugadores, tiene ganas de pelear un título, pero siempre le falta un detalle. Siempre hay un detalle que no puede obviar. Entonces, durante los años, el Tottenham tuvo a unos futbolistas asiáticos más importantes del mundo, que es del Corea del Sur, Heung-min Son, el capitán de la selección de Corea del Sur. Se convirtió en figura del club justamente. El ídolo del club. El ídolo del club. Y convirtió a los Spurs en una potencia, por así decirlo, que dejó a Inglaterra bastante, o sea, al Tottenham bastante bien parado. Pero si hay alguien que está acostumbrado a desafiar al resto del mundo desde el aislamiento, ese es Kim Jong-un.
Kim Jong-un, el líder mundial para el Tottenham. El líder de Corea del Norte, justo hablé de autoridad, el líder autoritario. Le bajaste algunos kilitos para que le entre la camiseta. Sí, me parece que se le... Creo que le bajaste algunos kilos para que le entre la camiseta, ¿no? Estuvo en definición, me parece. Entonces, Kim Jong-un a Corea, el líder mundial de Corea del Norte, al Tottenham. Es que el Tottenham parece que está peleando grandes títulos, pero nunca llega a nada. Y para mí, con el señor Kim Jong-un puede llegar a estar. Claro, si el Tottenham pierde un partido, ¿qué va a pasar, no? Sí, aísla a todos los jugadores y los deja ¿Qué va a pasar prácticamente en el club hasta que ganen un partido. ¿O qué va a hacer con los jugadores rivales que les ganen? Ah, bueno, no sé. Yo Yo no me quiero imaginarlo con lo que haga. Pero bueno, el Tottenham básicamente depende de coreanos. Sí, depende de coreanos. El Tottenham depende de Corea. Ok. Kim Jong-un al Tottenham Hotspur. Seguimos en Inglaterra para pasar al gigante, creo yo, al gigante más dormido de esta isla. Sí, el club inglés más dormido. El club inglés más dormido, y para mí, superando al Milan, el club de Europa más hundido en este momento, Manchester United. ¿Qué decir que no se dijo del Manchester United, no? Ya sabemos quién era el motor de este equipo, que te lo mencioné previamente. Ya sabemos lo que era este equipo, lo que supo hacer Premiers, Champions League, Carabao Cup, FA Cup, todo lo que pudo ganar el Manchester United, todo lo que significa el equipo, su estadio, el Trafford, todo lo que representa en Inglaterra. Pero para mí lo manejaba una sola persona. Había alguien quien estaba detrás y dentro de todo, Sir Alex Ferguson. Con él, siendo su entrenador, siendo prácticamente la autoridad máxima dentro del club, porque era quien decía los refuerzos, quiénes podían jugar, cosas que hace un entrenador, pero también ver las inferiores, ver más allá sobre la economía del club. Sir Alex Ferguson era básicamente todo dentro del Manchester United. Sí. Básicamente era quien organizaba de punta a punta lo que era, independientemente de que el Manchester United era comprado por varios dueños, fue comprado en 2005 si no me equivoco, pasó por otros dueños, independientemente de quiénes, los de arriba, quienes estaban en el Manchester United, había alguien que manejaba todo y siempre fue Sir Alex Ferguson. Y desde su partida, ¿qué ganó el United después de su partida? Nada. ¿Qué ganó? Nada. Podemos decir algún título de Carabao Cup. Una Carabao Cup, una Europa League, pero Premier no volvió a ganar. Champions no volvió a pelear, no volvió a... Hay veces que ni clasifica. Hay veces que ni clasifica. Ha ganado, como dijimos, como mucho, Carabao Cup, Europa League. No ha ganado más que eso. Entonces, sin Sir Alex Ferguson, el United se cayó, vamos a decirlo franco, se cayó a los pedazos. Sí. Se cayó a los pedazos sin Sir Alex Ferguson. Entonces necesita otro Ferguson. Alguien que esté como... alguien que parezca entrenador deportivo, pero en realidad lo hace todo. Está en todas partes, en todos lados. Independientemente de quiénes estén arriba, necesita otro Ferguson en el Manchester United. Así que te pido que me des a otro Ferguson. Y tu risa, dame otro Ferguson. Una historia que comienza antes del fútbol. En 55 y 54 antes de Cristo, Julio César lideró las primeras expediciones romanas a Gran Bretaña durante las guerras de las Galas. No conquistó completamente la isla, pero fue el primer romano en abrir Gran Bretaña al Imperio Romano y el primero en describir el territorio en textos históricos. Décadas después, los romanos fundaron asentamientos militares en la isla. ¿Vas a poner a un líder del Manchester United, a una persona del 55 antes de Cristo? No, déjame terminar. Ok. Uno de ellos fue el fuerte de Mamucium, construido en el año 79 después de Cristo, en el lugar donde el lugar donde hoy se conoce como la ciudad de Manchester. Este fuerte romano terminó dando origen al asentamiento que siglos después convertiría justamente a Manchester. La conexión es directa. César abre Gran Bretaña a Roma, Roma funda asentamientos militares y uno de esos asentamientos justamente termina siendo Manchester. Ay, Dios mío. Además, el Manchester United fue durante décadas un verdadero imperio futbolístico. Sí. Especialmente bajo el mando de Alex Ferguson, dominando Inglaterra durante años. Y hoy el club busca exactamente eso, reconstruir su imperio. Por eso, si el Manchester United
quiere volver a dominar Inglaterra, el líder perfecto sería Julio César. ¿Podemos ir cerrando el video, por favor? ¿O hay que...? Julio César. Julio César. Julio César. Si el muchacho supo terminar descubriendo Manchester se tiene que reconstruir en base a eso, al creador, En base al tipo que prácticamente fundó Manchester. al tipo que básicamente fundó Manchester. O sea, el que Julio César. O sea, el que lo sabe. El que sabe Sí, de sí, punta a punta Manchester. Ok. de punta a punta. Julio César. En realidad, al Manchester United, un tipo del 55 antes de Cristo, lo traes de vuelta, lo revivís. Lo revivo. Y que se ponga a manejar todo. Sí, totalmente. Y le queda bien. Le queda bien, ¿o no? Le queda bien. Lamentablemente, le queda bien. Y cerramos ahora Inglaterra con el último equipo que necesita alguno de estos líderes extravagantes que nos está contando Thiago. Vamos a cerrar con el Leeds United. Un equipo que hoy sabemos el pésimo momento que está atravesando, porque sabemos en dónde se encuentra Sí. en este momento, donde a pesar de que hace no mucho pudo volver a la máxima división, no le duró mucho tiempo. No, termina siendo el famoso club ascensor que Claro. asciende y desciende de la Premier Asciende y League. asciende. Pero hubo un momento donde Leeds, incluso antes de que la Premier League se la conozca como Premier League, fue el último equipo en conquistar la primera división inglesa. Estamos hablando de un equipo con mucha historia. Su mejor momento llega en la década de 1960 de la mano del entrenador Don Revie. Como digo, en la década del 60. Era un equipo conocido por un estilo intenso, muy físico y muy competitivo. Es más, se ganó un apodo, el conjunto de Don Revie, bajo el nombre Dirty Leeds. O sea, bueno, me retrabé la concha de la madre. Me retrabé la concha de la tía. Ahí está, vamos a vuelta. El Leeds era conocido por ser un equipo intenso, muy físico y muy competitivo. Incluso en Inglaterra se le otorgó el apodo de Dirty Leeds. Con el paso del tiempo, la gloria del club se fue diluyendo y a comienzo del año 2000 intentó competir económicamente con los gigantes del fútbol inglés. ¿Qué pasó con eso? El resultado fue un proyecto que terminó en un endeudamiento extremo, crisis financiera y descenso de categoría que, como dijimos, tardó más de 20 años en volver a la primera división inglesa. Incluso llegó a estar en la tercera división. O sea, un equipo que sabía competir, codeaba con los grandes de Inglaterra y terminó en la nada misma. Terminó sin nada. Y desde ese momento el Leeds vive en un proceso de reconstrucción. Como vos dijiste, Thiago, un ascensor. Vuelve a primera, baja a segunda, parece que va a volver, parece que se va a ir de vuelta. Entonces tiene que encontrar estabilidad. El Leeds necesita estabilidad. Sí. Así que espero a qué me vas a decir para el líder mundial de este conjunto. La relación con el líder aparece justamente en la identidad de este club. Leeds es una ciudad construida por la revolución industrial, con una cultura muy ligada a la clase trabajadora y a los barrios obreros. Y esa identidad encaja bastante bien con una figura política que construyó toda su narrativa en base al proletariado y la revolución de los trabajadores. Además, el propio origen del club tiene un elemento que suma a la historia. El comunismo va a salvar al Antes del Leeds United existía Leeds City, un club que desaparece en 1919 después de un escándalo institucional. Okay. Justamente después se crea el Leeds United, Okay. como lo conocemos hoy, el Leeds United. Como lo conocemos hoy en día. La estructura narrativa es clara. Cae una institución y nace otra. Un paralelismo bastante directo con la Revolución Cubana, donde el sistema anterior colapsa y surge un nuevo poder. A eso se suma el carácter combativo del club. El Leeds de Don Revie fue famoso por su juego físico, agresivo y polémico, ganándose el apodo de Dirty Leeds. Como lo dije anteriormente, sí. Y construyendo una reputación de equipo rebelde dentro del fútbol inglés. Y también aparece la rivalidad histórica con el Manchester United. Okay. Un enfrentamiento que tiene raíces mucho más antiguas del fútbol. Las ciudades de Leeds y Manchester pertenecen a dos regiones históricamente enfrentadas, Yorkshire y
Lancashire, un conflicto que se remonta a las Wars of the Rose entre la casa de York y la casa de Lancaster. Me estás dando una clase de historia prácticamente. Estoy educando. En el fútbol moderno, esa rivalidad también tiene un contraste simbólico. En Manchester United representa el imperio global del fútbol inglés, mientras que Leeds mantiene una identidad mucho más ligada a la cultura obrera y a los trabajadores, a la reconstrucción después de la crisis. Estamos hablando de los poderosos contra los humildes. Exactamente. Un club rebelde enfrentando al gran imperio del fútbol inglés. Por eso, si hay un líder que encaja con todo este sistema, con toda esta narrativa, con toda esta revolución, con los trabajadores, con la rebeldía contra el sistema, es Fidel Castro. Se me están cagando de risa, pero di clase de historia para que toda esta narrativa lleve a que Fidel Castro sí o sí tiene que ser el líder mundial del Leeds. Fidel Castro. Un tipo, En serio. un tipo que supo que se caiga una institución como fue la Revolución Cubana y que nazca otra. Mira la camisa. Le queda muy bien. Y sale sobrado. Mirá, Sale como si tuviera ahí su flow. Fidel Castro al Leeds United. Ay. No te digo que me compraste con esto, pero A ver, fue una buena comparación. fue una buena comparación. Fue una buena comparación. Y con esto cerramos Inglaterra y nos vamos para Alemania. Vamos a Alemania con uno de los clubes históricos del fútbol alemán que durante muchos años fue un protagonista habitual en las competiciones europeas. Estoy hablando del FC Schalke 04, donde quien a comienzos del siglo XXI vivió una etapa de crecimiento deportivo muy importante, ya que el Schalke logró consolidarse como uno de los equipos más fuertes en la Bundesliga y empezó a competir frecuentemente en la UEFA Champions League. Incluso uno de los momentos más destacados fue en 2011, donde llega a semifinales, una de las mejores campañas internacionalmente en la historia del club. Un plantel de grandes figuras donde, por ejemplo, el arquero, nada más y nada menos que Manuel Neuer. Sabemos, campeón del mundo, capitán del Bayern Múnich, jugador histórico ya no solo del fútbol alemán, sino de la historia del deporte. Y durante esos años el Schalke contaba con acuerdos comerciales muy importantes y de patrocinio, los cuales le permitían competir económicamente con los clubes más grandes de Alemania y de Europa, Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Entonces competía fuertemente. Sí. Pero la economía claramente, si no se controla, no dura para siempre. Y el paso del tiempo hizo que el Schalke comience a debilitarse. La pérdida de acuerdos importantes y varios problemas financieros afectaron a la estabilidad del club. Y en los últimos años el Schalke 04 acumuló deudas muy importantes, temporadas muy inestables, e incluso llegó a descender a la segunda división del fútbol alemán. El club básicamente atraviesa un proceso de reconstrucción intentando recuperar el protagonismo que en algún momento tuvo en Europa en la década anterior y que quiere volver a ser ese club que se codee con los grandes de Alemania y volver a pelear por Champions. Sí. Entonces, yo lo que te digo es que el Schalke necesita estabilidad. Al Schalke 04 le hace falta estabilidad en este momento. Para entender realmente lo que pasó justamente con el Schalke, hay que mirar uno de los acuerdos comerciales más importantes de su historia. Durante más de 15 años, el patrocinador principal del club fue la empresa energética estatal rusa Gazprom. Me encanta que me estás dando clases de historia en este momento. Sí. El acuerdo comenzó en 2007 y se convirtió rápidamente en uno de los patrocinios más importantes del fútbol europeo. Ok. Durante ese periodo, el Schalke jugó con el nombre de Gazprom en el pecho y el club mantuvo una buena relación económica con el patrocinador. Incluso el histórico dirigente del Schalke, Clemens Tönnies, llegó a declarar públicamente que consideraba a Vladimir Putin como su amigo personal. No, ¿dónde estás metiendo? Durante años, el Schalke fue visto como el club alemán más vinculado a Rusia dentro del fútbol europeo. Pero todo cambió justamente en 2022 durante la guerra de Rusia y Ucrania. Tras el inicio del conflicto, el Schalke decidió romper inmediatamente el contrato con Gazprom, con la bebida energética, y retirar su logo de la camiseta. Con esa decisión el club
perdió uno de sus acuerdos más económicos importantes del club. Más importantes en cuanto a economía. Y lo que ahí empezó La declive. el declive, los problemas financieros. Por eso, si el Schalke quisiera volver a tener esa época dorada, o ser uno de los peleadores del fútbol alemán, Ya me dijiste quizá el la nombre. solución sería bastante directa. Ya me dijiste el nombre, ¿no? Sí. Decime. Porque el líder que simboliza esta relación entre poder político ruso, energía, y influencia internacional es uno solo: Vladimir Putin. Compartamos la base. Donald Trump, Julio César, Vladimir Putin, Sí, Kim Jong-un. Kim Jong-un, el líder de China que se me olvidó el nombre, Napoleón Bonaparte, Vladimir Putin. No me vas a decir que no le queda calcada la remera. No te lo voy a decir. ¿Sabes qué? No te lo voy a decir. Pero, entonces, con la estabilidad se Que arregla hasta el dueño deportivo dijo que tenía una buena relación con Vladimir Putin y Pero que era su amigo personal. Yo te pedí estabilidad con Vladimir Putin, se arma otra guerra. No se va a armar otra guerra. No. Va a tener ese poder político, esa energía, esa influencia internacional que necesita el Schalke 04 para levantar y volver a lo más grande. Oh, el lema que me acabas de tirar. Vladimir Putin. Vladimir Putin al Schalke 04. Y por último, Y ya pasamos con el último club. por el último club en este curioso video, por no decir curioso porque yo esperaba que me den nombres de magnates, empresarios, gente con poder económico, y me vengo encontrando con nombres muy curiosos, así que te dejo el último. Ya, decí el que quieras. Decí el que quieras, el es tuyo. Pero vamos primero con el equipo. El Benfica. Vamos a Portugal. Cerramos esta travesía de todos clubes europeos en Portugal con el Benfica. Uno de los clubes más grandes de Europa. Uno de los clubes más importantes de Europa. Y de Portugal es el más grande, si no el Porto, pero... Y no pelea cabeza a cabeza con el Porto, pero bueno. El Benfica, como vos dijiste, Thiago, uno de los equipos más grandes de Europa. Millones de hinchas en su país, hinchas en el exterior también. Quien tuvo una enorme expansión internacional y fue una de las grandes potencias en el fútbol europeo durante la década del 60. En esa década, el Benfica gana 2 Copas de Europa, lo que sería hoy la Champions League, en el 61 y 62. Se consolida como uno de los equipos más dominantes del mundo. En ese equipo, el técnico era, no estoy en condiciones de pronunciarlo bien, pero bueno, Bela Gutmann, una de las figuras más importantes de la historia del club. Sin embargo, en esa segunda Champions, en esa segunda Copa de Europa, pasa uno de los episodios más importantes de la historia del equipo, ya que después de ganarla, Gutmann pide un aumento de sueldo. Sí. El club se niega a dárselo y el entrenador decidió, su mejor opción fue irse del equipo, irse del club. Y se fue enojado. Y se fue enojado. Antes de irse, dio, para mí, una de las frases más importantes en la historia del fútbol europeo. Porque hoy se sigue cumpliendo lo que dijo. Benfica no va a volver a ganar una sola Copa de Europa. Y así fue. 1962. ¿Qué año estamos hoy? 2026. ¿Decime cuántas Copas de Europa ganó el Benfica? Ninguna. Gutmann prácticamente, no sé si decir que vio el futuro, pero Para vos le tiró le dio una maldición. una maldición. Una maldición que todavía no supo estar. Ya en esta Champions el Benfica ya está eliminado. Sí. Ya se quedó afuera de la Champions. Va a ser otro año más. Entonces hay alguien que tiene que romper esa maldición. Alguien que tiene que cortar la maldición de Gutmann. Alguien que tiene que, con una tijera, cortarla. Que se olvide de ese mal trago. Que volver a... Porque la Liga de Portugal, el Benfica te va a ganar. Sí, ligas, va a ganar va ligas. a perder una contra el Porto. Cada tanto capaz el Sporting de Lisboa se podrá meter en la competición. Pero el Benfica quiere volver a ganar la Champions. Quiere volver a estar ahí, a codearse entre los gigantes. Hay que romper la maldición. De alguna otra manera, alguien tiene que cortar ese maleficio que tiene el Benfica de hace más de 60 años. Así que por favor, como último líder para uno de estos equipos de Europa, ¿a quién me vas a dar? Y ahí aparece una conexión curiosa con una de las figuras más grandes de la historia. Okay. Alexander the Great, conocido en español como Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los conquistadores más impresionantes de la historia. En apenas unas décadas construyó un imperio gigantesco que se extendía desde Grecia hasta Egipto, Persia y parte de la India. A la mierda.
Te estoy dando clase, Pero hoy fue una clase de historia, no fue fútbol. Su obsesión era expandirse, conquistar territorios nuevos y romper límites que ningún líder había logrado antes. Y sin embargo, su imperio nunca llegó al extremo occidental de Europa. El territorio que hoy corresponde a Portugal, una región que en la antigüedad formaba parte de lo que los romanos llamarían Lusitania. Es decir, Alejandro conquistó medio mundo, pero nunca llegó a ese rincón del continente donde hoy gobierna el Benfica. Entonces, vamos a cerrarlo. Alejandro Magno como líder mundial del Benfica. Quizás alguien acostumbrado a desafiar el destino, romper profecías y conquistar territorios imposibles, alguien como Alejandro Magno. Alejandro Magno. Por Dios. No encontraste, no hay ni foto de la persona. No hay ni siquiera una foto de la persona y me tenés que poner una estatua. Pero no me vas a decir que la estatua le queda muy bien la remera. Tiene aura, diría. Tiene aura, diría el chicken. Tiene aura, diría. Aparte te di toda la historia. Fue lo de Egipto hasta Grecia. Y queda pintado, queda la historia del Benfica. Y Alejandro Magno lo puede llegar a hacer, lo volvemos a revivir y que lo haga de vuelta. Que conquiste Benfica y que logre romper la maldición de los 100 años de no poder conquistar una Copa de Europa. 100 años, todavía queda. ¿Vos decís que va a cortar el maleficio? Si está Alejandro Magno, sí. Si lo reviví de alguna manera. Si lo revivió de alguna manera, lo consigue. Alejandro Magno al Benfica. Y bueno, con esto cerramos esta clase de historia, porque vamos a decirlo, esta clase de historia dada por el señor Thiago González. Yo esperaba empresarios con dinero, poderosos, que sepan invertir y sepan darle al club. Ojo, algunos son empresarios. Sí, bueno, empresarios, me dista Donald Trump, me dista Putin, bueno. Pero bueno, me gustó mucho la clase de historia. Estuvo buena. Te quiero como profesor, así que si cerramos esta travesía por Europa, por estos líderes mundiales para cada equipo de Europa, y si quieren más videos como este o más clases de historia del señor Thiago González, denle like al video, no se olviden suscribirse y nos estaremos viendo en nuevo contenido en Sacala Amarilla.